Bien, bien. En relación con el COVID, esto viene de cuando fue la pandemia del COVID, hubo muchos estudios de asociación genética para buscar marcadores genéticos de riesgo. Ya sabéis que hay marcadores genéticos que condicionan el riesgo de COVID severo. La mayor parte de ellos tienen que ver con variantes que modifican la expresión de genes del sistema inmune, ¿vale? A todos los niveles. Entonces, bueno, no sé si a lo mejor a alguno os suena que salió en la prensa divulgativa eso de que dice que el sexo con neandertales protegió a los humanos del VIH y les hizo más vulnerables al COVID. Eso viene del hecho de que cuando se secuenció el genoma de pacientes con COVID severo, se encontró que había una serie de variantes que conferían riesgo de desarrollar COVID severo y mortalidad y que coinciden con variantes procedentes del genoma del neandertal. ¿Vale? Entonces ahí tenéis por debajo, esto es de Nature Genetics, creo recordar, es un estudio de asociación del genoma completo y hay una serie de variantes distribuidas por los cromosomas humanos en diferentes genes que condicionan el riesgo de desarrollar COVID severo. Y muchas de esas variantes proceden de introgresión del genoma neandertal. Entonces aquí tenéis el primer problema, que es la introgresión del genoma neandertal, que es lo que os voy a contar un poco rápido. Vale, ahí tenéis a la izquierda la escala evolutiva del Homo sapiens, ¿vale? ¿De dónde venimos? Desde los primates, anteriormente estaría el chimpancé, hace 7 millones de años apareció una diversificación y a partir de ahí surgieron todos los homínidos, que son las especies. Eso que veis en las camisetas, que sale chimpancé, otro mono detrás, eso es mentira. O sea, la evolución no es lineal. Ha habido una serie de cruces entre diferentes formas de homininos que han dado mezclas de genomas, ¿vale? Y la evolución ha ido a través de ramas colaterales. Ahí a la derecha tenéis Lucy, que ya sabéis que es la más famosa. Nosotros somos Homo sapiens, perdón. Vale, entonces el tema aquí viene hace 15 años, creo que hizo hace 15 años ahora, se secuenció el genoma casi completo del hombre de Neandertal, de 2 o 3 especímenes. ¿Vale? Se obtuvo de restos de huesos y se pudo secuenciar el genoma entero. Entonces, cuando se comparó el genoma entero del Neandertal con el genoma conocido de Homo sapiens, ya se vio que había un 99,8% de coincidencia. ¿Vale? Pero claro, cuando lo comparas te das cuenta también de que la coincidencia es mayor con el Homo sapiens de fuera de África. Y hay una serie de variantes y de regiones del genoma en los Homo sapiens, en todos los que somos de origen no africano. Somos de origen no africano, pero bueno, después de la separación o de la migración fuera de África, hay regiones del genoma del Neandertal que están presentes en los humanos actuales de ascendencia no africana. ¿Vale? Esa es la cueva de Vindilla, que es de la que sacaron el Neandertal. El Sidrón, que es el de aquí, ¿sabes qué? Es el Neandertal de aquí. Bueno, esto lo hizo Svante Pavo, ya sabéis quién es. El año pasado estuvo en la Facultad de Biología dando charlas, viene de vez en cuando. Es el que montó todo el tinglado en Alemania, en el Instituto Max Planck, montó todo el tinglado para secuenciar genomas antiguos. Esto tiene más chicha de lo que a lo mejor podéis ver, porque esto ha dado lugar a una disciplina que se llama arqueogenética. No sé si os suena, ¿vale? Y esto, yo que estoy un poco metido en el tema, esto ha causado una revolución tremenda entre los historiadores y los prehistoriadores, porque tú ahora llegas con datos de genomas de individuos que han vivido hace 5, 10 o 15.000 años y eso representa una revolución, por ejemplo, para localizar migraciones, de dónde viene cada población humana que existe en la actualidad. Hay bastante discusión en ese tema y, por ejemplo, a muchos prehistoriadores les ha puesto bastante de los nervios, porque claro, llega una disciplina nueva que es de la genética y te viene con unos datos que a veces contradicen hallazgos arqueológicos que tú estabas asumiendo que eran ciertos de origen de poblaciones y eso crea un problema dentro de la disciplina. Pero vamos, todos asumen ya que la arqueogenética es fundamental para... Entonces, bueno, tenemos secuenciado el genoma de unos cuantos neandertales, o sea que podemos compararlo con el genoma humano. Hay otra especie que es parecida al neandertal, pero que no es el neandertal, que es el denisovano. Os puede llamar la atención, pero el denisovano solo había ese hueso que hay abajo, ¿vale? Que es de un dedo. Entonces, a partir de ahí sacaron el ADN, lo secuenciaron y vieron que era una especie que no es exactamente, por la secuencia del genoma, idéntica al neandertal y que está emparentada con el neandertal y con el Homo sapiens actual. ¿Vale? Es una especie nueva. Bueno, especie, si lo queremos llamar especie. El Svante Pavo se negó a darle nombre, pero bueno, se llama el hombre de Denisovano. Procede de una cueva de Siberia. Homo sapiens, hombre de Neandertal y el denisovano tienen un antepasado en común, que es el que os puse ahí abajo, ese es el de la Atapuerca, que es el Miguelón, que va Miguelón, ¿vale? Que es un Homo heidelbergensis, es una especie, es una variante un poco anterior y todos proceden de ahí. Ese no tiene secuenciado el genoma entero porque está muy degradado el ADN. Y bueno, os he puesto
a la derecha, nada, lo paso rápido. Vale, entonces hace, no está claro, 100.000 años podéis poner, ¿no? El Homo sapiens que estaba allá en África sale por el estrecho del Sinaí y llega a Europa y ahí se encuentra con los neandertales. Los neandertales y los denisovanos son euroasiáticos, son especies que evolucionaron en Europa, son homininos que evolucionaron en Europa y en Asia Central. Y entonces se encuentran ahí. Entonces, claro, ahora sabemos por comparación de los genomas que hubo un apareamiento, porque si la secuencia del neandertal está en los individuos de la especie Homo sapiens, es porque se han cruzado. ¿Vale? No hay otra explicación. Y los híbridos fueron fértiles, porque si no, no hubiese llegado hasta nuestros días. ¿Vale? De ahí viene lo de que el sexo con neandertales pudo... Ese fue un fenómeno que se dio repetidamente, probablemente entre 50 y 60.000 años atrás. Entonces, eso habrá conferido una ventaja evolutiva, porque tú eres Homo sapiens que viene de África y te encuentras en Europa, que es un ambiente completamente diferente. ¿Vale? Es un ambiente menos cálido, más frío, hay otros patógenos. Entonces, la introgresión de secuencias de otra especie que está adaptada a ese medio, seguramente que confirió una ventaja evolutiva. ¿Entendéis el razonamiento, no? Y eso es lo que estás viendo ahora. Ojo, confirió una ventaja positiva, pero a lo mejor te encuentras ahora con que aparecen asociaciones que no son tan positivas. Bueno, por eso hay gente que dice que en realidad los neandertales no se han extinguido, están en nosotros, ¿no? Están en nuestro genoma, por lo menos. El 2-3% de las personas de vuestro genoma viene del neandertal. Del total del genoma, si lo secuencias entre el 2 y el 3%, son bloques de marcadores de genes, vienen del neandertal, han permanecido ahí y están presentes en cualquier individuo de origen europeo. Para discutir, claro, si dos individuos que pueden ser muy diferentes o pensáis que sean muy diferentes se aparean y tienen híbridos fértiles, para un biólogo son de la misma especie. Lo siento, podéis discutir aquí todo lo que queráis. Entonces, eso tiene unas implicaciones filosóficas o incluso de discusión antropológica, y es que el hombre de Neandertal y el Homo sapiens, necesariamente son la misma especie, serán subespecies, pero biológicamente son la misma especie. Luego podemos entrar en otras discusiones. ¿Sabes que hay un chiste que dice que un Neandertal aseado y afeitado lo pones en el metro de Nueva York y no lo puedes distinguir fácilmente de mucha de la gente que está por allí? El denisovano, esto es de hace poco, ¿eh? El denisovano solo ve aquel hueso. Hace un par de meses los chinos secuenciaron el genoma de un cráneo que tenían y coincide con el denisovano. Entonces el denisovano seguramente es ese que se llama Homo longi, que ya se conocía del siglo pasado. Nada, acabo enseguida. Hubo cruce de neandertal y humano durante por lo menos 7-8.000 años, hace unos 40.000 años, a lo largo de toda Europa. A ver, se sabe, entre otras cosas, porque hay unos restos de un hominino de hace 40.000 años que tiene la mitad del genoma humano y la mitad del genoma neandertal. Eso es un cruce de primera generación. ¿Vale? Si tú tienes la mitad de un genoma de uno y del otro, es que es un cruce directo de... Entonces, a partir de ahí, el genoma neandertal, el neandertal se extinguió hace unos 40.000 años, el genoma neandertal, claro, no hubo más entrada porque si ya no existía ahí, había desaparecido, ya los cruces fueron entre Homo sapiens con su genoma neandertal. El genoma neandertal fue desapareciendo. ¿Vale? Fue diluyéndose, fue desapareciendo, pero aún así aparece ahora en el 3-4% del... Es interesante porque, por ejemplo, la inclusión, como os comenté antes, la inclusión del genoma de estas especies, estos individuos, tanto denisovanos como neandertales, puede conferir ventajas evolutivas inicialmente. Por ejemplo, los tibetanos tienen una ventaja evolutiva para vivir por encima de 4.000 metros porque tienen una serie de secuencias en algunos genes que coinciden con las del hombre de Denisova. Por ejemplo, ERAP1 de los tibetanos es idéntica a la secuencia a la del denisovano. Y ese gen, las variantes que tienen aumentan el nivel de hemoglobina. ¿Vale? Entonces vas a vivir mejor. Es una ventaja. Hay varias variantes así. Curiosamente, por ejemplo, el 40% de los australasios tienen genoma de denisovano. 40%, todavía. Bueno, eso hay un montón de cosas de adaptación a los patógenos. Os he puesto aquí este artículo del Cell Genomics que no tiene que ver con el neandertal. Ahora lo que están haciendo mucho es cogen restos de hace 5 o 10.000 años de esqueletos, los secuencian y miran qué variantes están relacionadas con enfermedades actuales y están ya presentes ahí. Entonces, por ejemplo, hay algunos estudios en relación con la esclerosis múltiple
que trazan genes de riesgo de esclerosis múltiple a poblaciones de hace 5 o 10.000 años. Esos genes han conferido ventaja evolutiva para luchar contra patógenos, pero claro, ahora lo que aparecen es asociados a enfermedades de naturaleza autoinmune. Te la mando, Carlos, no te preocupes. Hay un montón de artículos de estos. ¿Entendéis esto más o menos? En relación, que acabo ya, en relación con el genoma humano, esas barras azules son regiones en las cuales en algunos individuos proceden del Neandertal. Hay otros genes que están completamente vacíos, otras regiones o cromosomas que están vacíos, que es lo que se llama desiertos neandertales. Esos tienen genes problemáticos. Aquí el tema es que ahora están apareciendo los estudios de asociación en relación con enfermedades como las que os va a contar Daniel en el caso del COVID, pero sobre todo neuropsiquiátricas. Un par de estudios de hace poco que encuentran que marcadores relacionados con el autismo coinciden con genes que se han introgresado en Neandertal. ¿Vale? O sea que hay algo ahí. Por ejemplo, el caso del NOVA1. El NOVA1 es, el NOVA1 es un gen que diferencia neandertal y humano, y es un gen que está relacionado con procesos neurológicos. Lo que están haciendo ahora es cogiendo variantes neandertales, genes neandertales, la secuencia, y en líneas IPS, a partir de líneas celulares humanas, las mutan para reproducir el gen neandertal. Lo que hacen es organoides. Entonces están viendo que algunos de los cambios presentes en el neandertal, que ya no existen en el humano, inducen cambios conformacionales a nivel cerebral de los organoides. Entonces, ostras, esto a ver, es interesante porque algunas de esas mutaciones en humanos que provocan enfermedades neurodegenerativas coinciden con algunas de las variantes presentes en Neandertal. ¿Entendéis esto más o menos? Bueno, entonces, a partir de ahí, muchos de los genes que se han introgresado, que están presentes en un porcentaje más o menos alto de la población actual todos somos africanos, digamos, de ascendencia europea, digámoslo así, ¿vale? Muchas de esas variantes lo que están relacionadas es con susceptibilidad a enfermedades de naturaleza inmunitaria o que participa el sistema inmune. Y originalmente se cree que lo que confirieron fue alguna ventaja selectiva para luchar contra patógenos presentes en el ambiente original de Eurasia cuando Homo sapiens llegó ahí. Entonces, uno de los casos típicos es el del caso del COVID. Bueno, yo voy a profundizar un poco más en la relación de estas introgresiones neandertales en el caso del COVID y destacar, bueno, simplemente empezar un poco por la inmunogenética de la COVID-19 que se produce una vez entra el virus en el organismo, en la célula. Destacar que se va a desatar tanto la respuesta inmune innata y la adquirida y van a ser muy importante que estas estén reguladas de forma correcta pues para controlar la enfermedad. En ocasiones, pues se va a descontrolar, se va a producir de forma exacerbada y va a derivar en esa llamada tormenta de citoquinas, que está, bueno, es un proceso hiperinflamatorio que está estrictamente ligado a esos síntomas pulmonares que son los más graves que puede dar esta enfermedad y que puede causar destrucción del tejido pulmonar. Destacar, bueno, en esta imagen se muestra un poco una de las vías participantes en la respuesta inmune innata, que es la vía del interferón, y en muchos casos de COVID-19 severa hay constancia y estudios de que determinan que ciertos genes de esta vía pues están mutados, tienen ciertas variantes que alteran su función y además también, sobre todo en pacientes de, bueno, hasta un 20% de pacientes de edad avanzada, pues tienen incluso también autoanticuerpos frente a algunas proteínas. Eh, vale, la clínica de la enfermedad va a ser una clínica muy variable, ya que hay muchas personas pues, que son asintomáticos para ella, otras van a desarrollar síntomas leves, otras incluso neumonía que puede llegar a ser severa, asociada a ese proceso de la tormenta de citoquinas, incluso que pueda conllevar, bueno, que pueda devenir en un fallecimiento. Esta clínica tan variable, el hecho de que unas personas pues ni manifiesten síntomas y otras incluso pues que puedan fallecer por ella, pues va a estar muy ligado, muy condicionado por una serie de factores de riesgo. Bueno, se ve un poco mal ahí, pero unos de los factores de riesgo van a ser de origen más bien no genético, más bien pues ambiental o adquirido, y muchos de ellos pues van a ser tanto la edad avanzada como el sexo masculino,
y diversas comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, la dislipemia o la obesidad, así también como el tabaquismo. Pero va a haber muchas personas pues, que no tengan ninguno de estos factores de riesgo, por ejemplo, que sean menores de 65, que es la edad que se establece un poco como edad de COVID, de edad avanzada o edad precoz, o por ejemplo que no tengan ninguna de estas comorbilidades o que no fumen. Y esto va a asociarse a una serie de factores de riesgo que en este caso van a ser más de origen genético. Hay muchos estudios mediante técnicas como GWAS, como secuenciación de genoma completo, exomas, o diversos estudios dirigidos que van a ir, que van a estudiar una serie de genes o variantes concretas, en muchas ocasiones asociadas a genes de estos de la respuesta inmune o respuesta inmune innata. Y aquí os dejo algunos de los artículos que, bueno, participamos en nuestro grupo en los últimos años acerca de esto. Por ejemplo, alguno de ellos, este de aquí, en una de las vías del NF-kappa beta, de que, bueno, participa en la respuesta inmune, ciertas variantes, pues que de alguna forma estaban relacionadas con la severidad de la enfermedad. O, bueno, alguno de estos más. Son todos artículos más o menos que van a estudiar un poco esto. Bueno, este es un artículo de la revista Nature del año 2022 que va un poco por lo mismo, que hace aquí un estudio, un GWAS, en el que se observan una serie de genes que están asociados, se ven aquí, bueno, de lo que os voy a hablar un poco más ahora, del cromosoma 3, que se ven una gran cantidad de genes que están asociados a esto. Y ahora, bueno, voy a presentaros un poco uno de los últimos artículos que llevamos a cabo en el grupo, que está asociado con esto, que es el estudio de la asociación con COVID-19 crítica de dos bloques haplotípicos introgresados de los neandertales y que se sitúan en el cromosoma 3, bueno, en una corte de pacientes españoles. En este caso habría que destacar que en el cromosoma 3 sería una región, la región de estudio sería en el brazo corto del cromosoma 3 y sería la región 3p21.31, que es esto, esta que se muestra aquí, donde hay un clúster de receptores de citoquinas, entre, bueno, pues destacan genes como el CCR1, el CXCR6 o el CCR9, y aquí, como se veía en el GWAS del artículo anterior, hay una gran cantidad de variantes asociadas a poder modular y condicionar esa severidad de la COVID-19 y además que muchas de ellas van a ser variantes de origen neandertal. Y bueno, algunos de los principales genes que más variantes de origen neandertal se han encontrado son estos en esta zona y concretamente el que más nos ha interesado y el que más estudiamos fue el LZTFL1. Este es el gen en el que sus SNPs son los que más odds ratio han tenido para esta severidad de la COVID-19 en los diversos estudios que se han llevado a cabo. Y este gen es importante porque se expresa principalmente en las células ciliadas del pulmón, codifica para la proteína LZTFL1, que es una proteína reguladora de la organización ciliar y que está relacionada con el proceso de la transición epitelio-mesenquimal. Esta va a ser importante porque está asociada a la reparación de ciertos daños en las células pulmonares y esto pues está bastante ligado con los daños que puede llegar a generar una enfermedad como la COVID-19 que es en ese tejido. Aquí, bueno, también hay una relación que se observa entre el cambio de células epiteliales más diferenciadas a mesenquimales menos diferenciadas, la cantidad de proteína LZTFL1 que hay en una o en otra, que va a ser mayor en las epiteliales. Y bueno, hay algún estudio que, bueno, lo relaciona más con la infectividad que con la severidad, pero bueno, que en las células epiteliales hay mayor expresión del receptor AC2, que es el principal receptor que utiliza el SARS-CoV-2 para entrar en las células, y que en las mesenquimales. Y bueno, había algún paper publicado acerca de esto y que, bueno, era interesante. Y ahora, bueno, entrando ya un poco más en el estudio, contamos con una corte de estudio de 978 pacientes que ingresaron en el UCA entre, bueno, 2020 y 2021, de los cuales 532 eran de la planta del hospital y 446 tuvieron que pasar a la UCI del UCA. Y también contamos con 500 controles sanos de la población general de Asturias.
Y nos centramos en estudiar varios SNPs del cromosoma 3 que definían bloques haplotípicos introgresados de Neandertal. Cada uno de estos bloques haplotípicos iba a venir definido por dos variantes, dos SNPs en ese cromosoma 3, en esa región, que tienen un alto desequilibrio de ligamiento entre sí, pero destacar también que los diferentes bloques haplotípicos tienen muy bajo desequilibrio de ligamiento entre ellos. Para estudiar los pacientes, pues los estratificamos por sexo, edad, factores cardiovasculares y demás comorbilidades. Y llevamos a cabo el estudio estadístico entre los diferentes grupos para tratar de caracterizar las frecuencias genotípicas y alélicas entre los diferentes grupos y ver si hay algunas diferencias. Y en este caso, yo os voy a presentar un poco el bloque A y el bloque B haplotípico. Y en este caso, el bloque A viene definido por estos dos SNPs que se sitúan, bueno, están en el gen LZTFL1, siendo el alelo introgresado de origen neandertal y el minoritario que se asocia con el riesgo a desarrollar COVID-19 severo, el alelo A. Y en primer lugar, nosotros comparamos el grupo de pacientes frente a los controles y obtuvimos diferencias significativas, ya que era el alelo introgresado, el alelo A, era más frecuente en los pacientes frente a controles, y en el caso de la UCI, bueno, dentro de los pacientes comparamos a los de la UCI y a los de planta, y también se obtenían diferencias significativas, ya que el alelo A era mayor en los que tenían una forma más severa de la enfermedad y por tanto ingresaban en la UCI. Y en el caso del bloque B, que venía por estos dos SNPs, se sitúa, bueno, en el gen CCR1, en la misma zona, en la misma región del cromosoma 3, y el alelo introgresado en este caso sería el alelo C. Y lo mismo, comparamos pacientes contra controles y obtuvimos también diferencias significativas, ya que los portadores del alelo C son más frecuentes en el grupo de pacientes frente a controles, pero en este caso, al comparar dentro de los pacientes UCI y planta, no obteníamos diferencias significativas. Y bueno, ya estaría. Gracias por su atención. Tengo una pregunta. ¿Cuántos neandertales hay secuenciados? Eso no sé, pero lo más de 10. Entonces, la potencia estadística de los resultados son relativos, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes descartar que no hay convergencia evolutiva? En vez de convergencia evolutiva, bueno, a ver, ¿cuántas secuencias? que se hayan generado esas variaciones por la presión del medio, independientemente de que... Pero como comparando en relación con... A ver, primero, los neandertales Sí. que hay secuenciados son bastante... La heterogeneidad, la diferencia genética entre los neandertales que secuenciaron, que proceden de varios sitios, es bastante ridícula. Se parece muchísimo. Hace 40.000 años, ¿no? Los habrá de hace 200.000 años no hay nada secuenciado. El genoma más antiguo completo que hay tiene 40 o 50.000 años. Los demás tienen secuencias parciales. Por ejemplo, en el Sigrón hay secuencias parciales de algunos genes. Nos une el caso del FOXP2, el gen del lenguaje, cuando lo secuenciaron en el SNP, es igual al gen humano. La secuencia de hostia, un gen que está implicado en el lenguaje humano es igual en el neandertal. Conclusión, los neandertales podrían hablar. Bueno, por favor. ¿Entendéis? Esas conclusiones que se sacaban, pero bueno, tendría mucho a pensar. Los genomas de neandertal secuenciados son prácticamente idénticos, hay muy poca variabilidad. Y eso les ha llevado a pensar que ya estaban en un callejón evolutivo de endogamia y de poca variabilidad. Y habrá contribuido fuertemente a la extinción. Cuando una especie entra en endogamia, ¿qué es lo que les pasa a los linces? Los linces se están recuperando. Son todos prácticamente endogámicos, tienen el mismo genoma todos. O sea que eso... ¿Entendéis, no? Más o menos. Entonces, bueno, a ver, al principio sí que hubo líos con el tema de si había contaminaciones y tal, pero eso está súper resuelto. Ten en cuenta que, como puse en la diapositiva, ahorita genoma antiguo de esas especies y te pones a secuenciarlo en la NGS, si el 1% de las lecturas corresponden a esa especie, es un éxito. ¿Entendés? Porque la mayor parte son restos de contaminaciones o de otras, sobre todo bacterianas. Eso está lleno de bacterias por todos los sitios. A ver, os comento otra cosa así de curiosa, ¿no? Que pensaba en todos algunos. Ahora lo que está de moda ya es no ir a los huesos. Los huesos lo que van es a las excavaciones arqueológicas,
a las cuevas, van con mascarillas y toda la historia, y sacan tierra, sedimentos. Claro, en los sedimentos hay ADN. El señor defecó allí, o hizo allí cosas y dejó su resto, ¿no? Entonces, lo que hacen es secuenciar a saco ADN sacado de los sedimentos y los comparan o los protegen. A ver, la mayor parte es porquería. Pero sí, por ejemplo, en algunos animales sí que han encontrado, por ejemplo, un par de especies de caballo relacionadas con el caballo, que no se sabe, pero ahí está el genoma. Es lo que me comentan. Bueno, lo que pasa es que hay tan pocos casos secuenciados, bien secuenciados, que no puedes sacar tampoco conclusiones de cómo era la divergencia entre las especies. Pero ellos habían entrado ya en una dinámica de endogamia, había cada vez menos, se movía cada vez menos, que les llevó a la extinción, bueno, aparte de la competición con el Homo sapiens, ¿no? Y yo te iba a preguntar, no sé si tengo salir. Sí. Te iba a preguntar, bueno, Dani, está muy interesante, porque No. los abuelos a esto. Perfecto. Bueno, no, es que a veces... Y se sabe un poco por qué sucede eso, porque claro, se están entrando en una fase de endogamia, pero llega otros que pueden salvar esa endogamia, porque no, Son tres endogamia. Otra especie. no es otra especie. Bueno, sí, No, en el contexto biológico no es. ¿Cómo puedes? Quiero decir, porque son mejores estrategas en un medio que no es el suyo y tienen que Pero que son mejores estrategas. los sapiens supuestamente Bueno, sobreviven quiero decir, los neandertales al final se extinguen, sí. pero los sapiens supuestamente sobreviven a base de integrar parte de su DNA. En eso que dice ella, porque no Claro, hay al transmisión de revés, genes claro. al revés. Sí, sí, la hay. Mental Sí, la hay. del sapien. Si la hubo, cuando secuencias el genoma de los neandertales, de esa época te encuentras con que parte del genoma es humano. Pero a ver, no son especies, no son individuos o variantes exactamente iguales. O sea, tú puedes cruzarlas y a lo mejor el cruce es forzoso, ¿no? O sea, a lo mejor yo hay un hombre solo y dijo, oye, aquí necesito aparearme con lo que sea. Y... Claro, pero, a ver, pero hay algo a ver, es un chiste, ¿vale? que diga, Es un poco complicado de explicar. pero ahora hay alguna hipótesis que vale un poco eso, ¿no? Porque es decir, los neandertales, aunque puedan integrar genomas Es probable que... ciertas, A ver, es que eso tampoco se sabe. Eso... porque hay muy pocos igual secuenciados. Ten en cuenta que los neandertales vivieron 250.000 años. O sea, lo que... estuvieron ahí 250.000 años hasta que se extinguieron. Ellos estaban adaptados al clima euroasiático, que estaba cubierto, toda la parte del norte de Europa estaba cubierta de hielo. Ellos estaban en la parte sur. Entonces, el clima, ellos estaban adaptados a climas fríos en general, una adaptación ambiental. Claro, ahí el clima empezó a cambiar. ¿Vale? Hubo luego picos de glaciación, eso puede haberles afectado también. Y sobre todo, mucha gente cree que la competencia tienes que competir por los recursos de un medio con otra especie que es superior a ti o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es más fácil, más adaptable, más fácil de adaptar. A ver, eso lo ves en las herramientas. Ellos no fabricaban herramientas líticas como las que llevaban los africanos, los hombres africanos. Eran más evolucionadas las de aquí que las que tenían ellos. A ver, pues son cosas de los negros, que se publicaban antes, pero lo que sabemos más ahora lo sabemos por el tema de la secuencia del genoma, lo que está visto más o menos. Hay un dato, un paper del Nature de este año, que hicieron un estudio parecido, hay una introgresión, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando secuencias el genoma del lobo ibérico, hay una introgresión brutal del genoma del perro al lobo ibérico. ¿Y eso qué consecuencias ha tenido? El lobo ibérico interactúa más con el hombre. ¿Entendéis? El tratamiento que dice, es que algunos de los genes que están introgresados se sabe que actúan a nivel de comportamiento del lobo, perdón. O sea, han modificado el comportamiento para adaptarse a la convivencia con el hombre. ¿Entendéis eso más o menos? Bueno, son una hipótesis, pero bueno, es llamativo. Así. Sí, entonces ahora casualidad, digamos, ¿no? Se refiere a la respuesta, por ejemplo, en el caso de introgresión de hispanos, les ha permitido vivir a una elevada altitud, de manera que lo que está modificado fundamentalmente es un gen de respuesta hipóxia, además, Juan. Este es bueno, y luego están los relacionados justamente con la regulación de este gen. Por lo cual va todo por la misma vía de regulación de respuesta hipoxia que les permite no tener los efectos negativos de la respuesta hipoxia que todos los humanos que vivimos a nivel de mar, más o menos, activamos en esa situación, por lo cual no mueren porque tengan un aumento de la producción de eritrocitos. Entonces, curiosamente vosotros he visto que justamente
os habéis fijado fundamentalmente en el cromosoma 3, Mm. donde hay otro gen, VHL, implicado en la respuesta hipóxica. Mm. Entonces, claro, Ya que, la claro. pregunta, claro, se habéis fijado en todos los que tienen que ver con la respuesta de la tormenta de citoquinas. Bueno, la pregunta es, ¿habéis mirado la posibilidad de mirar algún otro gen que pueda tener? Puede mirar No cualquier. vosotros, pero en muchas Pero para algo publicado, pues se tendría que mirar. Es un catálogo de genes neandertales, los bloques neandertales, con el hombre. Yo no estaba tan enfocada al tema de neandertales, Sí, bueno, con solanos. puede ser progresión, sino de la respuesta a la infección por COVID. Ah, Sí, si tenéis la posibilidad de mirar aquí en vuestros datos de SNPs. Sí, a ver, lo que pasa es que ese, a lo mejor lo miramos en concreto. O sea, nosotros miramos SNPs concretos o bloques que nos interesaban por cuestiones. Ya. Se puede mirar cualquier cosa. Nosotros ahora estamos trabajando con pacientes con autismo. Eso, una historia un poco. Es que muchos, cuando hacen estudios de yiguas ahora, de esquizofrenia, por ejemplo, hace poco salió un paper en el Nature de un yiguas salvaje de esquizofrenia, y encuentran que hay muchas variantes relacionadas con riesgo de esquizofrenia en la población general, desde cromosomas de bloques que coinciden con el neandertal. Por eso vienen interesados por ahí. Ya, yo me refería más en la incapacidad de respuesta hipóxica que puedan tener justamente Bueno, se los puede mirar. pacientes que van a tener enfermedad grave de COVID. Se puede mirar. Que No me lo sé de memoria porque son muchos genes y tampoco. Los igual no salía eso. ¿Eh? Los igual. A ver, es que los yiguas te marcan regiones y hay muchísimos genes. Tampoco tienes por qué saber que son todos. A ver, ahora hay un artículo que salió esta semana que hacen que lo que hicieron fue cogiendo los genomas de las dos especies, hicieron un rollo de 3D de cromatina, de no sé qué historias, y bueno, ven, hay una serie de diferentes, hay mucho rollo de eso comparando las secuencias, ¿entiendes? Se pueden hacer muchas cosas sin saber quién era, o sin saber nada, leyendo el genoma y haciendo comparativas entre diferentes poblaciones, pues sacar conclusiones bastante problemáticas o llamativas. Por ejemplo, hay una comparación que está, es otro hecho de este año, una cosa no se me escapa porque utilizan mucho inteligencia artificial, no es esto, ¿no? Que dicen que en el genoma humano que hay ahora hubo un cruce entre dos especies, digamos, hace entre 800 y 1 millón de años, Sí. pero no sabes qué especie fue, pero sí que hubo un cruce. En el MHC sí que hay alguna ley. Bueno, el MHC es un tinglado ahí. Por ejemplo, para terminar, los niveles de IG1, de la cadena pesada de la parte del IG1, hay una serie de variantes que modifican la expresión y el 30% de los asiáticos del sudeste de Asia tienen variantes que proceden del genoma de Neandertal. Y eso modifica la respuesta inmune mediada por anticuerpos. De alguna manera. Tiene que haber sido una adaptación, probablemente para patógenos que había aquella. No lo sabemos, ¿vale? Pero